En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el estudio de Santiago, capítulo 5, el tema las riquezas, la amonestación de Dios para los ricos. Para evitar malos entendidos, quiero decirles que hay ricos que son personas temerosas de Dios y que reconocen en la sabiduría divina que las riquezas les han sido otorgadas por el Dios generoso, el Dios bueno, el que hizo el oro y la plata, y Dios los ha bendecido dándoles riquezas. Y hay otros que se hacen ricos, pero sus riquezas es producto del trabajo, riqueza bien habida, pero hay otros que son ricos y que han acumulado riquezas porque viven para las riquezas, cuyo Dios es la riqueza misma, y que han acumulado más y más dinero y riqueza cometiendo actos de injusticia. Pues de esa tercera categoría es la que está hablando aquí Santiago. Está hablando de los ricos que han acumulado riquezas para el día de la matanza. Está hablando de del moho, de la riqueza de ellos y de la polía de sus ropas espléndidas, que testifica contra ellos porque ellos viven para esas cosas, viven para las cosas materiales. Cristo corrige este concepto y dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí Santiago habla de que un día estos hombres van a comparecer delante de Dios, sus ojos serán abiertos, entenderán y comprenderán que se equivocaron en cuanto a la vida misma y que ahora tendrán que dar cuenta y razón a Dios, que es el juez que juzgará a todos los seres humanos. Y aquí Santiago habla también de algunos ricos y empresarios que acumulan cada vez más riqueza, mayores ganancias de su empresa, no pagándoles correctamente un sueldo a los empleados, otros buscando la manera de eludir las leyes y las conquistas laborales que se han obtenido a lo largo de la lucha, y ellos siempre buscan la manera de quebrantar esas leyes laborales y cometer injusticia y pagar muy mal a los trabajadores. Entonces aquí Santiago aborda este tema, amados. Dice aquí: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, al pobre, al menesteroso, al trabajador, y él no os hace resistencia. Aquí se está hablando de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Empleados que tienen años de trabajar para la empresa, que no se les ha subido el sueldo,
porque el empresario no piensa que el trabajador es un factor importante en el éxito de la empresa misma. Y su salario es un salario muy bajo, bastante bajo. Y que para adquirir un salario más o menos que le ayude al trabajador a poder proveer y suplir las necesidades de su hogar, tiene que luchar contra la empresa, contra los empresarios, que no debería de ser así. Entonces aquí Santiago dice que hay trabajadores que han trabajado las tierras de los terratenientes y que no se les ha pagado y se les ha mentido, se les ha engañado para no pagarles el salario. En aquella época, el salario se tenía que pagar diariamente, es decir, al final de la jornada, por la tarde, se le pagaba a cada trabajador que trabajaba en el campo, porque ese salario era llevado al hogar y con ese salario se compraba la comida para sostener la vida de la familia. Y a muchos se les enviaba vacíos sin el pago de su jornal. Así que siempre a lo largo de la historia ha habido esta lucha de empresarios que están llenos de avaricia, que acumulan más y más riquezas y que nunca piensan en el bienestar de los trabajadores, que el trabajador es un factor importante para el éxito de la empresa misma, pero que los empresarios no lo ven así. De tal manera pues que a lo largo de la historia se han alcanzado conquistas y se busca la manera de no pagar esas conquistas, de no pagar las prestaciones, de que los trabajadores no participen de esas prestaciones. Entonces hacen contratos de 2 meses y a los 2 meses despiden a la persona y vuelven a contratar otra, y esa persona a los 2 meses es despedida y vuelven a contratar otra. Siempre se busca la manera de quebrantar o de eludir o de aprovechar los vacíos de las leyes laborales. Pero el problema está en el corazón del hombre, que está lleno de avaricia. Por eso Santiago habla de estas cosas. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Como Dios es soberano, como Dios es omnipresente, como Dios ve y observa, Dios no necesita que nosotros le informemos. Dios conoce todo. Dios conoce el corazón del empresario que vive lleno de avaricia y que comete injusticias con sus trabajadores porque está viviendo para el Dios de la riqueza, para Mamón, y están cometiendo actos de injusticia. Y se sientan con sus equipos de abogados que son expertos para ver cómo quebrantar las leyes que se han legislado, las leyes laborales. Ven aquí si hay algún vacío para eludir la responsabilidad y practicar la justicia. Dios sabe todo eso y Dios es vengador de todo eso. Y aquí es importante hablar un poquito de muchos cristianos que dicen que son cristianos,
pero siguen las prácticas injustas de los mundanos. También hay cristianos que no quieren pagar ni el salario mínimo, no quieren pagar las conquistas laborales, que son a veces hasta más injustos que aquellos empresarios que no conocen a Dios. Pero en la iglesia usted los va a ver, cómo levantan sus manos, unen las palmas de las manos, miran hacia arriba y vierten lágrimas de cocodrilo. Pero en sus trabajos son injustos. ¿Cuántas amas de casa tienen trabajadoras y no son justos con sus trabajadoras? No les pagan el salario y los maltratan verbalmente y los menosprecian. Yo estoy hablando de estas cosas porque yo he sido por años pastor. Y hay hermanas que trabajan en casas de otras hermanas y no les pagan el salario o los maltratan verbalmente. Nuestra responsabilidad como cristianos es hacer justicia. Dios exige que nosotros seamos justos, que seamos correctos y que seamos claros y rectos en los tratos con los demás, con las personas que trabajan para nosotros. Porque hay un montón de cristianos que son empresarios y no deben de ninguna manera seguir las prácticas injustas y pecaminosas de los empresarios que no son cristianos. Y entonces de esto está hablando Santiago. Es un problema que siempre ha existido desde que el hombre es hombre. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Dios es vengador de eso. Dios es vengador de eso. De repente les viene juicio a esas personas, sean empresarios inconversos o sean empresarios cristianos. Dios es vengador de aquellas personas que no tienen la fuerza, la capacidad de defenderse a sí mismo. Entonces Dios asume el papel de vengarles a ellos en contra de las injusticias de los demás. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, porque con la riqueza se compran muchas cosas, no todas, pero usted puede comprar los deleites, usted puede pagar para satisfacer los deleites temporales del pecado. Usted puede tener dinero para adquirir poder, para sobornar a este, sobornar al otro. Porque este mundo está construido y está organizado de esa manera. Está organizado por el diablo. Entonces aquí Santiago dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra. Claro, el dinero da la oportunidad. Usted puede pagar favores sexuales. Usted puede con el dinero obtener lo que quiera. Lo que no puede obtener es cuando de repente viene una enfermedad que no la pueden curar los médicos. O cuando Dios dice, hasta aquí nomás, este momento, en esta noche, en este día, han venido a llamarte a cuenta. Y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Y aquí Santiago plantea un problema que es un problema actual. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Porque ¿cómo va a resistir? Si el poder está en manos de los ricos, de ciertos políticos injustos.
donde se manipulan las leyes o se elaboran ciertas leyes en los parlamentos que favorecen a los poderosos, a los ricos. ¿Cómo se van a resistir los pobres? Y Dios ve esas injusticias y es vengador de todas esas cosas. Así que esta es una amonestación bastante seria de Santiago para los ricos inconversos y ricos cristianos, porque hay muchos empresarios que se han convertido a Cristo, pero como que no han renovado su mente, como que no se han arrepentido de un arrepentimiento sincero y que siguen haciendo las prácticas que hacían cuando no conocían a Dios. No ha habido en ellos un cambio de vida, ni evidencia alguna de que en verdad han nacido de nuevo y que son cristianos. Así que conveniente es que los cristianos que tienen negocios, que tienen empleados, aunque sea solo un empleado que tengan, que tienen sus negocios, lean este capítulo 5 desde el verso 1 al 6 y que lean el contexto, los otros pasajes, tanto en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Mateo, donde se plantea la injusticia de los ricos que viven para las riquezas y que acumulan riquezas y que se hacen más ricos sometiendo a los pobres. De tal manera que hay sociedades humanas en diferentes países, hay élites que cada día se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y que cuando se hace un análisis de las leyes laborales en esos países y las leyes comerciales, se ve de que se han legislado leyes injustas que favorecen a los poderosos, a los ricos, a los políticos. Así que meditemos en estas cosas. Démonos cuenta que Dios es vengador de todas estas cosas. Y Santiago, como un siervo de Dios y un profeta de Dios en el Nuevo Testamento, clama. Y él dice, no crean que esto va a quedar así impune. Para con Dios no hay impunidad. Tarde o temprano. O temprano o tarde, pero la justicia tiene que ser vindicada. Hay personas ricas y poderosas en este mundo que han abusado del poder, que han practicado la injusticia, que incluso han matado, han quitado la vida a los pobres, a los débiles, y mueren, pero allá despiertan atormentados de llama y se dan cuenta que han vivido en injusticia y que ahora la justicia es vindicada. Temamos pues a Dios, porque el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Amados hermanos y hermanas, practiquemos la justicia. Si usted tiene una pulpería, practique la justicia. Si usted tiene un empleado, practique la justicia con él. Y si usted es un empresario, practique la justicia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.
Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.